¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión, para este video les traigo... Bueno, ya lo dice el título. Es el epílogo y el capítulo extra del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. En el video pasado ya terminó el último capítulo de este volumen. Ahora en el epílogo volveremos con uno de los enemigos de Hajime, el general demonio Freyd Badwa. Ahí veremos en qué anda. Mientras que en el capítulo extra se tratará de una historia enfocada en dos personajes femeninos, la profe Aiko y la estudiante Yuka Sonobe. Bueno, entonces ahí ustedes disfruten el relato y opinen qué tal les pareció, y si les gusta no olviden apoyar el video como siempre lo hacen. Bueno, sin nada más que decir entonces, comencemos. Volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Epílogo. Cabello rubio y ojos carmesí. Un silencio desanimado resonaba sobre Garland, el país de los demonios. Hombres y mujeres de todas las edades conversaban en silencio susurros, discutiendo sobre la situación en la que se encontraba su nación. El futuro de Garland parecía sombrío. Fue hasta el punto en que la gente con frecuencias disparaba miradas de preocupación al castillo, rezando para que los que vivían dentro tuvieran un plan para salvarlos. Las fuentes de su desesperación fueron, por supuesto, los resultados de la última operación del ejército de los demonios. El asalto al reino de Hyla y a la montaña divina había sido la batalla más importante de la guerra, y había terminado en fracaso. Bueno, no, fracaso era una palabra demasiado blanda para describir lo que había pasado. Había sido una derrota completa y total. Su ejército, compuesto por más de 100.000 monstruos y las mejores élites de los demonios, había sido destruido. Apenas el 10% de la fuerza original del ejército demoníaco había logrado regresar. Cuando los ciudadanos de Garland vieron el enorme ejército demoníaco desplegado en las llanuras a las afueras de su capital, estaban seguros que los humanos no tendrían ninguna oportunidad contra tan abrumador poder, pero ahora se veían obligados a reconsiderar todo de lo que estaban seguros. ¿Habían sido siempre tan fuertes los humanos? ¿No eran los demonios en realidad la raza elegida? Ahora que habían sido debilitados, serían ellos los que se enfrentarían a una invasión, y si es así, ¿tenía Garland alguna esperanza de sobrevivir? Los ciudadanos de Garland discutieron estas cuestiones en cada oportunidad que tenían, en un intento inútil de calmar su malestar. Hasta ahora, ni el Señor de los Demonios ni el General Freyd habían hecho declaraciones públicas. En realidad, el ambiente dentro del castillo era aún más desanimado que en las calles. Cada soldado había perdido a alguien que le importaba, todo en un abrir y cerrar de ojos. Si hubiesen perdido en una batalla apropiada, al menos podrían haber culpado a su general por no comandar bien. Incluso si él no tenía la culpa, ellos podrían haberse sentido justificados al empujar su enojo y resentimiento hacia él. Pero ni un solo soldado podría culpar a Freyd. Nadie podría haber predicho que un gigantesco pilar de luz llovería y aniquilaría a su ejército en pocos segundos. Apenas podían denunciar a su general por no anticipar un ataque como ese. Los soldados estaban demasiado entumecidos por la desesperación como para sentir ira. Ninguno de ellos tenía la fuerza de voluntad para buscar a alguien que asumiera la responsabilidad. Freyd Badwa se sentó en su oficina y enterró su cabeza entre sus manos. Sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Apretó los dientes y profundas arrugas se formaron en su frente, lo que hizo que sus bellos rasgos se aplastaran de preocupación y tristeza. Después de todo, era el comandante de las fuerzas del Señor de los Demonios, el general responsable de su derrota. No puedo creer que me sienta tan impotente. Se lamentaba de su propia incompetencia. Que esa chica rubia le reabriera las viejas heridas una y otra vez no había sido suficiente castigo por sus pecados. Freyd ya había dado su informe al Señor de los Demonios. Sin embargo, el Señor de los Demonios, al que tanto respetaba, el propio elegido de Dios, se había dignado en no castigarlo. Freyd se había preparado para ser ejecutado en el acto. Por supuesto, sabía que, como el único poseedor de la magia antigua de Garland, el Señor de los Demonios no se desharía de él tan fácilmente, pero aún así se sentía responsable. Había querido ser castigado con la muerte. Incluso ahora la vergüenza que sentía al no cumplir con sus responsabilidades hacia su soberano y hacia su Dios lo estaban consumiendo. De repente oyó una llamada a su puerta. En el momento en que dio su permiso para entrar, uno de sus hombres entró corriendo en la habitación y gritó: «Informe urgente, señor. Acabamos de conocer los detalles de cómo concluyeron las operaciones en el Imperio y el Mar de los Árboles. Las unidades de Davros y Dibov estaban a cargo de eso. Dime, ¿cómo les fue?» Freyd pensó, la operación del reino de Hyla puede haber fallado, pero rezo para que esos dos al menos tuvieran éxito.
Sin embargo, cuando vio la expresión en la cara del mensajero, el corazón de Freyd se hundió. Sí, señor, Dibov logró paralizar las defensas de la capital. Sin embargo, su unidad no pudo asesinar al emperador. Él y sus hombres murieron en el intento. Ya veo, así que dieron sus vidas por su majestad y por Dios. Frey suspiró pesadamente. Había ordenado a Dibov que se retirara si no lograba asesinar al emperador Gájar. Sin embargo, Dibov sabía que retirarse de la capital habría sido una tarea difícil, por lo que probablemente había decidido apostarlo en un duelo a todo o nada. Frey no podía decidir si estaba orgulloso de Dibov por luchar con honor o enojado con él por tirar por la borda incluso una pequeña oportunidad de sobrevivir. Al final agitó la cabeza y ordenó al mensajero que continuara. La conquista del Mar de Árboles terminó en un completo fracaso. Mientras que Verbergen sufrió numerosas bajas, la ciudad sigue en pie. La unidad de Davros fue completamente aniquilada. ¿Qué? Ninguna persona de la unidad de Davros sobrevivió. ¿No deberían haber podido retirarse al menos unos pocos? No, espera. ¿Verbergen sigue en pie? ¿Quieres decir que ni siquiera fueron capaces de alcanzar el verdadero laberinto? ¡Imposible! Según el informe, los exploradores que fueron a investigar la situación también estuvieron a punto de ser aniquilados. Los pocos que sobrevivieron afirmaban que los hombres con pieles de conejo acechaban los bosques. Los escalofríos corrieron por la columna vertebral de Freyd. Bestias con piel de conejo. Freyd pensó en el chico de pelo blanco que siempre le estaba dando tanto dolor. Una de sus compañeras era definitivamente un conejo, y así estaba seguro de que ese chico había estado detrás de la derrota de Davros y gritó: ¡ese maldito bastardo! Freyd estaba demasiado indignado para tomar nota de la confusión de su subordinado, incluso cuando él mismo no estaba allí. Ese chico era capaz de bloquear a Freyd en todo momento. La sangre de Freyd estaba hirviendo a más no poder. En ese momento oyó otra llamada a su puerta. Parecía que tenía otra visita. Freyd cerró los ojos y se obligó a calmarse. Una vez que tuvo el control de sí mismo, permitió que el recién llegado entrara. Mis disculpas por la repentina visita, general, pero su majestad solicita su presencia. Ah, entiendo. Iré enseguida. Tras una breve pausa, Freyd asintió. El mensajero saludó y se retiró. Durante los últimos 10 días, Freyd había estado en espera. Tanto él como la gente de Garland se estaban acercando a sus límites, pero ahora el Señor de los Demonios finalmente lo había llamado. Freyd corrió hacia el Salón del Trono. Los guardias saludaron y abrieron las puertas dobles cuando vieron a Freyd. Cuando entró en la habitación, lo primero que vio fue al Señor de los Demonios. Le dio la espalda a Freyd y miraba el retrato de Dios colgado detrás del trono. Freyd Badwar, su servicio, su majestad. Freyd se arrodilló e inclinó la cabeza, pero el Señor de los Demonios continuó mirando el retrato y no contestó. Freyd sentía como si la oscuridad se acercara a su alrededor. Finalmente había sido abandonado por su Señor, pero entonces, sin apartarse del retrato, el Señor de los Demonios finalmente habló. ¿Oíste lo que pasó con los equipos que enviamos al Imperio y al Mar de los Árboles? Sí, su majestad, acabo de oír el informe. Todo esto sucedió porque juzgué mal a nuestro enemigo. No tengo excusa para mis fracasos. No hubo fallas en tu planificación. Todo esto es porque esa irregularidad apareció. Pero aún así, su majestad... Más importante aún, Freyd, me gustaría oír el informe de tu batalla una vez más. Su majestad, ¿quiere oír los detalles otra vez? Ciertamente, específicamente, quiero oír más sobre esa chica rubia de ojos carmesí con la que peleaste. ¿Dijiste que ella restauró todas las heridas que sufriste en el pasado? ¿Restaurado? Sí, eso es correcto. Como usted dice, su majestad, esa magia se sentía más como si estuviera restaurando, algo diferente a una variante de magia curativa. ¿Y dijiste que ella lanzó sus hechizos sin encantamientos ni círculos mágicos? Además, parecía ser poco más que una niña, ¿correcto? Sí, mi señor, es como usted dice. El Señor de los Demonios volvió a reírse. Sin embargo, esta risita se sentía de alguna manera diferente a la anterior. Era como si hubiera un significado más profundo detrás de ella. Desconcertado, Freyd llamó a su señor. El Señor de los Demonios tosió apresuradamente y volvió a su tono digno. Freyd, la mayoría de nuestros planes han terminado en fracaso. Nuestra fuerza de invasión ha sufrido un golpe paralizante. Aunque Garland sigue a salvo mientras tú y tus monstruos estén aquí, los ciudadanos empiezan a inquietarse. Mis más sinceras disculpas, su majestad, asumo toda la responsabilidad de este fracaso. No me importa culpar a nadie, la razón por la que te llamé no es por eso. Freyd estaba prácticamente postrado ante el Señor de los Demonios en ese momento.
He recibido un oráculo. Quiere decir que... Por una vez, Freyd había oído directamente la voz de su dios Alba. La conciencia de Freyd se oscureció mientras pensaba en esa reunión. Sin embargo, se las arregló para no desmayarse de nuevo. Lo que sea que el Señor de los Demonios tuviera que decir era algo que necesitaba escuchar. Freyd se preparó. Si el Señor de los Demonios hubiera sido visitado por Alba, entonces sus siguientes palabras serían las palabras de su exaltado dios. El Señor de los Demonios habló con voz lenta, pero majestuosa. Te concederé mis apóstoles, úsalos como mejor te parezca. Todo lo que pido es que me traigas a mí, al irregular y a sus compañeras. Esas fueron las palabras que Lord Alba me regaló. ¿Qué quiere que traigamos a esos monstruos aquí? Pero... Aunque fuera la voluntad de Alba, Freyd no podría hacer algo así. Su ira contra Hajime y sus compañeras era demasiado grande, por lo que se negó a capturarlos vivos. Freyd abrió la boca para objetar, pero afortunadamente se cayó antes de poder decir algo de lo que se arrepintiera. La razón por la que se detuvo fue porque un gigantesco pilar de luz apareció repentinamente frente a él. Freyd gritó: «¡Imposible! ¡Su majestad retroceda!». Estaba preocupado de que Hajime pudiese estar intentando asesinarles. Freyd instó al Señor de los Demonios a que se marchara. Sin embargo, el Señor de los Demonios extendió su mano para detener a Freyd. El deslumbrante y místico pilar de luz atravesó el techo del Salón del Trono y luego se expandió hasta envolver la habitación. Freyd vio una figura arrodillada en el centro de la luz antes de que se hiciera tan brillante que tuvo que cubrirse los ojos. Al desvanecerse la luz, Freyd abrió los ojos y vio una belleza de pelo plateado vestida con una armadura de valquiria. Su figura era tan perfecta que lo dejó cautivado. Sin embargo, sus fríos ojos azules estaban desprovistos de calor humano. La chica se puso de pie mecánicamente y habló. «Soy Hertz, uno de los apóstoles de Dios. Como mi señor desea, te prometo mis servicios, oh señor demonio. Permíteme barrer todo lo que se interponga en tu camino». «Bien dicho, espero ver lo que puedes hacer». Freyd miró estupefacto mientras el Señor de los Demonios conversaba casualmente con un apóstol de Dios. El Señor de los Demonios tomó poca nota del choque de Freyd y continuó hablando con el ángel. «Hertz, me dijeron que el irregular derrotó a tu camarada Noid. ¿Estás segura de que puedes manejar esto?» «Lo estoy. Noid no era más que una de muchos». Freyd pensó para sí mismo: ¿qué se supone que significa eso? Un segundo después, su pregunta tácita fue respondida. Pilares de luz brotaron uno tras otro dentro del inmenso Salón del Trono. Había fácilmente más de un centenar de ellos, y de cada pilar de luz surgió otra valquiria. No fue todo lo que hicieron. Un mensajero entró gritando: «Su Majestad General Freyd, a cientos de mujeres con la misma cara frente al castillo». Freyd finalmente recuperó la cordura, usó magia espacial para abrir un portal y examinó la situación en el exterior. Los apóstoles de Dios estaban alineándose en filas ordenadas, fuera de las puertas delanteras del castillo. De un vistazo parecía haber alrededor de 400 de ellas, y había otras 100 más o menos dentro del Salón del Trono también. Todas y cada una de ellas tenían exactamente el mismo tipo de rostro y cuerpo que Hertz. Todas ellas poseían la misma voz mecánica y sin emociones. «Tienes 500 apóstoles para ayudarte, la derrota es impensable». Freyd comenzó a temblar como todos los demás soldados e incluso los ciudadanos de Garland. Las miradas de todos estaban pegadas a las ofrendas divinas que estaban afuera. Todos pensaban lo mismo. Realmente somos la raza elegida después de todo. Freyd, tengo nuevas órdenes para ti. Usa a estas apóstoles para llevar a cabo tu misión. Como desee, mi señor. Freyd estaba increíblemente conmovido por la serenidad con la que su señor había permanecido durante la llegada de los apóstoles. Lo sabía, es un hombre al que puedo respetar. Mientras escuchaba sus órdenes, un pensamiento extraño cruzó por su mente. Ahora que lo pienso, su majestad tiene el pelo rubio y los ojos carmesí también, igual que esa chica. Volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo extra. Sentimientos persistentes. Un viejo carruaje corrió por un camino lleno de baches, empujando incómodamente a sus ocupantes. El viejo que estaba sentado dentro suspiró cansado. La chica sentada a su lado frunció el ceño. Simón-sama, por favor, ¿podría dejar de hacer eso? No seas así, qué deprimente, no quiero volver a la capital.
El viejo volvió a suspirar, esta vez de forma más exagerada. La muchacha, que había repetido exactamente este mismo intercambio docenas de veces desde que comenzó su viaje hacia la capital, hacía tiempo que se había quedado sin paciencia. Ay, deja de ser tan molesto, abuelo. Solo acéptalo de una vez. Lo has hecho desde que empezamos y deberíamos llegar a la capital esta tarde. Así que deja de quejarte. No puedo creer que tengas el descaro de llamarte obispo de la Santa Iglesia. Pero... No te metas el dedo en la boca. No se ve lindo cuando un viejo lo hace. Solo se ve espeluznante. La chica alejó la mano del viejo de su boca mientras decía eso. El viejo, Simón Leveleir, cuidó su mano y le hizo un puchero a la chica. A pesar de su actitud inmadura, tenía 76 años y era obispo de la Santa Iglesia. Tenía el pelo blanco, los ojos verdes como jade y la piel morena. Oye, ayúdame, cochero. Mi nieta me está intimidando. Ignóralo, por favor. Mi abuelo es viejo y senil. Si usted lo dice, contestó vacilante el cochero. Simón frunció el ceño y comenzó a murmurar para sí mismo sobre cómo los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores. La nieta de Simón, Sibyl Leveleir, lo miró con irritación. Tenía 18 años, cabello rubio, los ojos de jade de su abuelo y la misma piel oscura. Según todos los informes, era una belleza impresionante, pero cuando se enfadaba se veía realmente aterradora. Dicho esto, Sibyl normalmente no se enfadaba, aspiraba a ser ella misma miembro del clérigo y por lo general estaba tan tranquila como una monja. Simón era la única persona en el mundo que podía sacarla de quicio. Seguro que puedes perdonar a un viejo por querer refunfuñar. ¿Viste qué cosas increíbles estaban escritas en la carta de la princesa Liliana? Y ella quiere que yo para que... Uy, estoy empezando a sentirme mal. Bueno, supongo que puedo simpatizar. Aunque me pregunto por qué te eligió a ti, el obispo que fue relegado a una de las regiones más remotas del reino. Cuando todavía estaba en el templo principal, la princesa era solo una niña. A menudo jugaba con ella antes de mi destierro. Supongo que por eso todavía me recuerda. Sin embargo... De hecho, eso no hace que la realidad sea más fácil de afrontar. De hecho, ojalá pudiera fingir que nada de esto ha pasado. Hace unas 2 semanas había llegado un mensajero real con noticias urgentes. Cuando Simón le preguntó de qué se trataba, el mensajero simplemente le había entregado una carta. La letra de la portada había sido definitivamente de la princesa Liliana. Si bien era cierto que Simón había sido obispo en el templo principal y estaba en buenos términos con Liliana, eso había sido hace casi 10 años. Había sido desterrado de la capital cuando se pronunció en contra de la persecución de los hombres bestia y enviado a una remota aldea en la parte norte del gran desierto de Gruen. De hecho, fue solo porque se retractó de sus declaraciones que no había sido ejecutado como hereje. Naturalmente, a un clérigo con ideas peligrosas como él se le había prohibido interactuar con la realeza y no había hablado con Liliana desde su destierro. Por eso su familia se sorprendió cuando se enteraron de que había recibido una carta de ella, y si se habían sorprendido antes, se quedaron atónitos cuando leyeron el contenido de la carta. El templo principal de la Santa Iglesia ha sido destruido, el Papa y todo el clérigo que sirve en la capital han perecido. Todos en la familia de Simón pensaron, ¿qué pasó en el nombre de Hid? Si el mensajero no les hubiera mostrado su emblema real para probar que en realidad llevaba las palabras de la princesa, Simón habría pensado que era una especie de broma. Incluso ahora no estaba seguro de creer plenamente en el contenido. Sin embargo, la razón por la que Simón estaba haciendo una rabieta era por la petición que había llegado después del informe de la bomba. Me gustaría que Simón Leveleir sucediera a la posición de papa, por consiguiente le pido humildemente que se dirija a la capital con toda prisa posible. Su familia estaba tan asombrada por la petición como él. Si el mensajero no les hubiera mostrado su emblema real para probar que en realidad llevaba las palabras de la princesa, a Simón le habría parecido otra especie de broma. Incluso ahora no estaba muy seguro de que todo esto fuera real. Por su parte, Liliana había considerado cuidadosamente sus opciones antes de elegir a Simón, pero al hombre en cuestión le pareció como un rayo de la nada. Pero sabes, estoy sorprendida. Su Alteza dijo en su carta que si te creías demasiado viejo para aceptar el puesto podías negarte. Ella llamó a otros candidatos potenciales, así que incluso si eres su primera opción no es como si tuvieras que aceptar. Ya que siempre hablas de lo mucho que odias la capital, pensé que te negarías. Y a decir verdad hay un montón de razones por las que quería negarme. Sibyl se movió, algo en su abuelo acababa de cambiar, era como si ella estuviera siendo absorbida por su mirada, pero luego, un segundo más tarde, Simón volvió a su estado habitual. Sibyl ajustó su postura e hizo la pregunta más obvia. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Recordé una vieja leyenda que me hizo sentir que quería comprobarlo por mí mismo.
¿Qué quieres decir? ¿Es una de esas que se transmiten de padres a hijos? Ciertamente, de hecho, te lo he dicho todos los días, Sibyl. Bueno, una parte de ella al menos. Sibyl inclinó la cabeza confundida, empezó a desvanarse los sesos tratando de pensar qué leyendas le podría haber contado su abuelo. Simón sonrió, ella es realmente seria, pensó mientras miraba por la ventana que tenía a su lado. A lo lejos podía ver la capital, era una visión bastante nostálgica. Al llegar a la capital de Highlight, lo primero que hizo Simón fue deshacerse de su molesta nieta. La engañó usando uno de sus practicados hechizos de ilusión y se deslizó entre la multitud que entraba en la ciudad. También se aseguró de llevar una simple capa de viajero sobre sus vestiduras de obispo, haciéndolo destacar mucho menos. Gracias a Dios que traje mi bolso de mano conmigo. La bolsa de Simón era una reliquia familiar y un artefacto. Él utilizó sobre todo este artefacto legendario que podría guardar más de lo que su tamaño sugería para almacenar todas sus mercancías del artista del escape. La capital está mucho peor de lo que me esperaba. Esos demonios sí que son crueles. Era natural que la ciudad hubiera cambiado en los últimos 10 años, pero le dolió el corazón a Simón verla tan devastada por la guerra. Hábilmente se abrió paso entre los escombros de las calles caminando a un ritmo rápido que contradecía su edad. Parece que la princesa estaba diciendo la verdad cuando dijo que el templo había sido destruido, pero a pesar de eso, los ciudadanos estaban sorprendentemente animados. ¿Era la influencia de la Santa Iglesia simplemente tan débil? Simón pensó interrogativamente para sí mismo. La carta de Liliana no había explicado los detalles de la destrucción del templo. Simón adivinó que los detalles eran confidenciales y que solo el obispo elegido para suceder el cargo de papa sería el único a quien se le contaría la historia completa. En realidad fue por esa razón que Simón había querido ver primero cómo le iba a la gente de la capital con sus propios ojos, y francamente se sorprendió mucho. Pensando que la manera más rápida de obtener respuestas era preguntándole a alguien, se acercó a un carpintero durante un descanso y le preguntó acerca de los recientes eventos en la capital. Las respuestas que recibió lo dejaron estupefacto. Supuestamente, un dios malvado había estado usando el nombre de Ejid para esparcir malicia, y luego una columna de luz del Ejid real había bajado y destruido al ejército demoníaco. Quienquiera que haya inventado esa historia tiene un malvado sentido del humor y un profundo rencor contra Lord Ejid, apuesto. Simón podía decir que lo que el carpintero le había dicho era una historia fabricada para aplacar a las masas. Su mente estaba girando con más preguntas que antes, pero antes de que pudiera empezar a ordenar sus pensamientos, escuchó una conmoción a lo lejos. Simón miró a su alrededor y vio un grupo de hombres peleándose entre sí. Ay, no, otra vez no. ¿Y ahora por qué se están peleando esta vez? ¿Esto es algo común? Últimamente sí, anciano. Todos han estado nerviosos desde que la Santa Iglesia fue destruida. Simón meditó. Tal como pensaba, la destrucción de la Santa Iglesia tuvo algún efecto en la gente. Mientras miraba, la discusión de los hombres se volvió más vehemente. Finalmente, uno de los hombres empujó al otro en una viga de madera que estaba siendo reparada. La columna se balanceó un poco y las herramientas que descansaban sobre ella cayeron al suelo. El carpintero gritó cuidado. Al mismo tiempo Simón también entró en acción. Murmuró en voz baja escudos sagrados y un segundo después, numerosos círculos brillantes aparecieron sobre el hombre, cogiendo las herramientas que estaban a punto de caer sobre él. Simón se aseguró de suavizar sus escudos para que las herramientas no se rompieran con el impacto. ¿Tú lo hiciste, viejo? Simón había lanzado casi sin conjurar. Ningún mago promedio podía lograrlo. Todos los obreros se voltearon hacia Simón. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la conmoción anterior le había despojado de su túnica de viajero y que sus blancas vestiduras de obispo estaban a la vista de todos. ¿Eres un obispo? No, yo solo... En la capital había aparecido un obispo que había perdido a todo su clérigo. No era de extrañar que los ojos de los obreros de la construcción empezaran a brillar de esperanza. Sabía que en poco tiempo se correría la voz de su existencia. Simón se apresuró a envolverse con su manto una vez más, pero ya fue demasiado tarde. Simón se había colado en la capital para ver cómo le iba a la gente, pero ahora era solo cuestión de tiempo antes de que su nieta lo encontrara y lo arrastrara de vuelta al castillo. Peor aún, los ciudadanos estaban presionando de cerca, pidiendo orientación religiosa. Supongo que esto es lo más lejos que puedo llegar. Justo cuando Simón estaba a punto de darse por vencido, escuchó una voz joven y aguda detrás de él. Oigan, ¿qué es todo este alboroto? ¿Están peleando otra vez? Una chica de pelo castaño corrió hacia el grupo. Cuando los obreros la vieron, gritaron reverentemente: «Señorita Apóstol». La chica puso una mueca de dolor ante la palabra apóstol, pero luego vio a Simón y lo miró interrogativamente. Simón se sorprendió al ver a un apóstol de Dios aquí, pero ahora mismo escapar de este aprieto tenía prioridad.
Jovencita, por favor, sálvame, necesito salir de aquí, Simón imploró con su mirada. No estoy segura de lo que está pasando, pero creo que ese viejo quiere que lo saque de aquí. Esta apóstol de Dios fue bastante rápida en la percepción. Escuchen todos, sé que estos tiempos son difíciles, pero por favor no peleen entre ustedes. Pronto tendremos un nuevo papa, así que esperen hasta entonces, por favor. Los ciudadanos inclinaron la cabeza mientras miraban a Simón con esperanza. A él le corría sudor frío por la espalda, pero a instancias de la chica, la siguió entre la multitud. La chica lo guió enérgicamente por las calles hasta que finalmente se detuvieron en un callejón vacío. Vaya, gracias por tu ayuda, jovencita, me salvaste el pellejo. ¿Serías tan amable de decirme tu nombre? No hice mucho realmente. Mi nombre es Yuka Sonobe. Ya veo. Bien, señorita Yuka, permíteme darte las gracias una vez más. Por cierto, esas personas te llamaron apóstol. ¿Por casualidad tú eres...? Sí, supongo, aunque en realidad no soy nadie especial, solo otra estudiante en realidad. Bueno, es un honor conocerte, pero... ¿debería alguien tan importante como tú patrullar la ciudad? ¿O es que la capital está realmente tan corta de manos? Es cierto que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir, pero en realidad yo solo quiero evitar que las peleas empeoren. Todos están preocupados ahora que perdieron a su papa. Además, mucha gente también perdió sus seres queridos, así que siento que la gente todavía está haciendo todo lo posible por restaurar la capital. Mientras decía eso, Yuka miró hacia el este, hacia la distancia. Con una vocecita susurró: si no lo hago no tiene sentido quedarse atrás. Simón, que tenía un oído bastante bueno, captó cada palabra. Examinó a esta chica que los ciudadanos veneraban como su apóstol. Después de analizar su expresión, asintió hacia sí mismo. Oh, ahora lo veo. Señorita Yuka, estás poniendo una cara muy bonita. ¿El hombre del que te enamoraste se fue al imperio? No me he enamorado de él ni nada. En realidad, espera, ¿de dónde salió eso? Yuka se sonrojó hasta la punta de los oídos mientras negaba enérgicamente las palabras de Simón, y luego Simón dio una respuesta simple pero sorprendentemente precisa. Solo dije lo que estaba escrito en tu cara. Me parece evidente que deseabas viajar con ese chico que se fue, pero que no pudiste hacerlo por diversas circunstancias. Al menos eso es lo que dice tu expresión. ¿Cómo se te ocurrió algo tan específico? De todos modos te equivocas, de verdad, yo solo... Yuka pareció dispuesta a decir algo, pero luego agitó la cabeza y se quedó callada. Esto no es algo que debería estar discutiendo con un extraño. Intentando ocultar su triste expresión, Yuka se giró para irse. Tengo que irme, no sé exactamente qué estaba pasando ahí atrás, pero ten cuidado. ¿Por qué no hablar de ello? Simón la interrumpió. Yuka se giró hacia él con una mirada de confusión. Un segundo después se dio cuenta de a qué se refería y le miró a los ojos. Fue la bondad sin fondo que vio en ellos lo que le impidió decir no gracias, preferiría no hacerlo y marcharme. A pesar de mi aspecto, soy muy bueno escuchando. Además, cuando veo sufrir a los jóvenes, no puedo dejarlos solos. ¿Qué te atormenta tanto? Confía en mí, te sentirás mejor una vez que lo hayas dejado salir todo. Pero Yuka dudaba. Después de todo, este no era el tipo de cosas que se le podía decir a los extraños. Viendo su incertidumbre, Simón continuó, pero no había ni una pizca de fuerza en su voz, solo una cálida, gentil aceptación. Mira, tal vez nuestro encuentro estaba predestinado. No temas, este viejo no encontrará tus preocupaciones embarazosas, no importa cuáles sean. He pasado mi larga vida siendo una vergüenza para los demás, así que lo sabría mejor que nadie. Simón sonrió juguetonamente y Yuka le sonrió en respuesta. No pude evitar confiar en este amable anciano. Quizás fue por el aura suave que le rodeaba. Normalmente no se le habría dicho a nadie, pero instintivamente sintió que estaba bien abrirse a Simón. Supongo que puedo decírtelo, aunque para ser honesta ni siquiera estoy segura de que esto puede ser llamado una preocupación real. Yuka se sentó en un banco cercano y suspiró. Entonces se giró hacia un anciano que apenas conocía y abrió su corazón. Hay alguien que me salvó 2 veces. La primera vez me salvó la vida. Yuka pensó en ese momento, en el momento en que pensó que estaba a punto de morir. Aún recordaba vívidamente el horrible esqueleto que había girado su espada hacia su cabeza, pero esa hoja nunca había conectado. No te preocupes, mientras estemos tranquilos, estos huesos no son nada. Aunque él había sido el más débil de todos, el que todos habían ridiculizado por ser inútil, él la había salvado. La segunda vez salvó mi alma.
Yuka pensó en la época en que se había estado ahogando en la desesperación después de que su espíritu había sido destruido. Ella sabía que necesitaba volver a levantarse y luchar, pero el miedo a la muerte la había traumatizado. Una chica como tú no morirá tan fácilmente. Después de salir arrastrándose del abismo, esas fueron las palabras que el muchacho le había dicho. Aunque no había ninguna base para lo que él había dicho, ella seguía creyendo en ellos incluso ahora. Mientras siguiera intentándolo, no moriría. No había fundamento para esa suposición, pero ella confiaba en esas palabras de todos modos, y gracias a esas palabras, ella había superado su trauma y encontrado el valor para seguir adelante. Fue gracias a él que ella pudo reaccionar instantáneamente cuando la capital fue invadida. Quiero devolvérselo de alguna manera, quiero mostrarle que hice buen uso de la vida que salvó. Sé que probablemente ni siquiera lo recuerde, pero quiero hacer algo por él de todos modos. Pero, por patético que sea, no tengo nada que él quiera, no hay nada que pueda hacer que importe, está tan por encima de mí y sigue avanzando. ¿No le dijiste que te esperara? No pude, quiero decir, ni siquiera tenemos ese tipo de relación. Yuka sonrió débilmente. Simón pensó, me pregunto si ese es realmente el caso. Mientras observaba el perfil de Yuka, ella se quedó en silencio durante un momento y luego le contó a Simón lo que realmente la consumía. Odio lo patética que soy, ni siquiera puedo hacer nada para pagarle lo que hizo por mí. Ella miró a Simón como si dijera, ves, te dije que no vale la pena preocuparse. Simón se acarició la barbilla mientras miraba la amarga sonrisa de Yuka. Así que después de despedirte de esa persona, has estado ayudando a reconstruir la capital porque crees que es lo menos que puedes hacer. Sí, básicamente, muchos de mis compañeros todavía no pueden pelear, y como soy una de las pocas que pueden, pensé que sería mejor quedarse atrás por si acaso, y hay muchas peleas en las calles, así que al menos puedo ayudar a romperlas, aunque eso no tenga nada que ver con pagarle. Eres una chica impresionante, lo sabías. Puede parecerte trivial, pero seguir adelante y siempre esforzarse por hacer lo que se puede no es algo que cualquiera pueda hacer. No soy tan especial. Se sentía raro ser elogiada de una manera tan directa. Honestamente, Yuka se sentía como si estuviera hablando con su verdadero abuelo. Se sonrojó de vergüenza y miró torpemente hacia otro lado. Simón le sonrió calurosamente y continuó. Escucha, todo el mundo llega a un punto en su vida en el que se encuentra con una barrera. Todo el mundo. Seguir haciendo lo que se puede y a pesar de ello seguir adelante es mucho más difícil de lo que parece, por lo que creo que es impresionante que pueda seguir adelante, señorita Yuka. Al menos este viejo cree que mientras sigas así es suficiente. ¿Lo es? Ciertamente. Un día llegará el momento en que ese chico al que le debes la vida llegue a un bloqueo por su cuenta, ya sea porque está demasiado cansado para seguir adelante o porque su viaje ha llegado a su fin, no lo sé, pero eventualmente él también se detendrá. Cuando llegue ese momento, sigue como hasta ahora, haz lo que puedas y finalmente podrás pagárselo. Los ojos de Yuka se abrieron de par en par sorprendida. Sentía como si un rayo de luz hubiera despejado la oscuridad que se reunía en las esquinas de su corazón. Lentamente pero con seguridad sus sentimientos empezaron a encajar en su lugar. Hacer lo que pueda entonces. Simón miró en silencio esperando que Yuka encontrara su propia respuesta y tras unos minutos de silencio Yuka murmuró algo en voz baja. Mi familia tiene un bar gastronómico occidental. Básicamente es como un restaurante. ¿En serio? Sí, es muy famoso en mi ciudad natal y tenemos muchos clientes regulares. Me gustaba trabajar allí, así que siempre pensé que algún día me haría cargo de él. La expresión de Simón se nubló cuando la oyó hablar de sus sueños en tiempo pasado, pero siguió escuchando en voz baja. Sé que es un poco arrogante decirlo, pero creo que mi cocina es muy buena personalmente. Yo también soy buena para preparar té y café, así que estaba pensando, tal vez después de que su viaje termine y nos vayamos todos a casa juntos. Las oscuras sombras que colgaban sobre la cara de Yuka desaparecieron, o al menos eso le pareció a Simón. Encantado por su sonrisa, Simón le devolvió la sonrisa. Sí, una vez que todo termine, lo invitaré a mi restaurante y le invitaré la mejor comida que haya comido. Ese es el espíritu. Me alegra finalmente que te sientas mejor. Una sonrisa le queda mejor a tu hermosa cara. Yuka movió alegremente sus pies hacia adelante y hacia atrás. Se estaba sonrojando de nuevo, pero esta vez porque estaba feliz. Después de mirar unos instantes, Simón le preguntó algo que le había estado molestando durante bastante tiempo. Por cierto, jovencita, llamaste a tu restaurante Bar Gastronómico Occidental, ¿no? ¿Qué tipo de comida es? Lamentablemente, Simón fue interrumpido por un grito de enojo.
¡Abuelo, finalmente te encontré! ¡Ah, mi nieta parece un demonio! Al ver a su nieta corriendo hacia él, Simón se puso de pie más rápido de lo que uno creía posible para su edad. Entonces se giró hacia Yuka, que estaba mirando hacia adelante y hacia atrás entre los dos, y habló rápidamente. Me temo que esa es mi señal de retirada, señorita Yuka. Rezo para que tu futuro sea uno en el que puedas vivir libremente. De acuerdo. Gracias. ¡Adiós! Simón se agachó y salió corriendo a una velocidad increíble. ¡Corre como el viento!, gritó, su voz cayendo a lo lejos. Sibyl lo persiguió, corriendo casi tan rápido, pasó una ráfaga de viento a su paso. ¿Qué acaba de pasar? La única persona que quedaba en la calle era una confundida Yuka Sonobe. ¿Qué clase de nieta golpea a su propio abuelo? ¿Cómo puede Sibyl ser tan cruel? Simón se frotó la nuca mientras caminaba por el patio del palacio. Después de un largo juego del gato y el ratón, Sibyl finalmente había atrapado a su abuelo, entonces ella le dio un buen golpe en la cabeza y lo arrastró al palacio real. Aún así, esa historia que acabamos de oír... Al llegar al palacio, Simón y Sibyl habían sido conducidos al Salón del Trono para tener una audiencia con la reina Luluaria, el príncipe Lundel y el primer ministro. Una vez que despejaron la habitación, le rogaron a Simón que tomara el puesto de papa, aunque solo fuera temporalmente. La gente estaba cada vez más inquieta y necesitaban orientación religiosa. Sin embargo, Simón había pedido escuchar la verdad sobre lo que le había pasado al templo principal antes de aceptar nada. La reina y los demás habían decidido que si Liliana lo había recomendado debía ser de confianza. Después de advertirle que filtrar esa información a alguien significaría su muerte, le explicaron todo. Sibyl había estado tan sorprendida al escuchar la verdad que necesitaba ir a su habitación y descansar. Gracias a su edad, Simón había podido aceptar la historia con un poco más de calma. Dicho esto, necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos, por lo que se había ido a dar un paseo solo. Mientras miraba el vibrante conjunto de flores del patio, notó que había alguien más detrás de uno de los setos. Oh, vaya, parece que tengo compañía. Buenas tardes. Una mujer bajita asomó la cabeza por detrás de los setos. Buenas tardes, jovencita. No te molesto, ¿verdad? Oh, no, para nada. De todos modos, me estaba distanciando. La mujer sonrió irónicamente a Simón. Veo que no soy el único que quería un lugar tranquilo para ordenar mis pensamientos. Ya veo. A decir verdad, yo también estaba perdido en mis propios pensamientos. Esperaba encontrar un lugar tranquilo para pensar las cosas. ¿Estaría bien si me uniera a ti, jovencita? Sí, adelante. Simón rodeó el seto y se dio cuenta de que la mujer debía estar sentada en el banco a su lado antes de que él llegara. Inclinó su agradecimiento y se sentó. Sin ver razón para irse, la mujer se sentó a su lado. ¿Quién es? Sí, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Simón, solo soy un viejo tembloroso. Ya veo, mi nombre es Aiko Hatayama, además tengo 25 años, así que no soy exactamente una jovencita. ¿De verdad? Esa fue una revelación casi tan chocante como la había sido la verdad sobre Hit. Los ojos de Simón parecían como si estuvieran a punto de salir de su cráneo. Aiko sonrió con tristeza. Supongo que realmente parezco tan joven para otra gente. Odiaba haberse acostumbrado a que la trataran como una niña. Simón tosió en voz alta para dispersar la incómoda atmósfera y luego suspiró, cerró los ojos y se perdió en sus pensamientos. El único sonido en el patio era el del viento crujiendo entre las hojas. El patio del palacio era un lugar bastante tranquilo. Después de bastante tiempo, Simón habló con sus ojos aún cerrados. ¿Hay algo que te gustaría decir, Aiko, no? ¿Disculpa? Has estado suspirando y mirando el camino desde hace algún tiempo. Si estoy siendo una molestia, no me importa irme a otro lado. Lo siento, no eres una molestia en absoluto. Es solo que parecías preocupado por algo, así que pensé... ¿Algo así como esta persona es como yo? No, bueno, sí. Yo no diría que estoy preocupado, más bien simplemente estoy resolviendo mis sentimientos. ¿Resolviendo tus sentimientos? Ciertamente, Aiko no. ¿Quieres que te ayude a resolver tus propios sentimientos? Simón abrió lentamente los ojos y sonrió amablemente a Aiko. La gentil mirada de Simón le recordó a Aiko a uno de sus maestros de antaño y ella accidentalmente susurró «¿Sensei?». En el momento en que se le escapó, se sonrojó y miró hacia otro lado. «No me importa, ¿por qué no le dices a este sensei tus problemas, Aiko no?». ¡Ay, Dios! Esto es tan vergonzoso. ¿Qué soy? ¿Un niño de 5 años que accidentalmente pensó que la maestra era mi madre? A pesar de su vergüenza, Simón no se rió ni la ridiculizó. Era porque la miraba suavemente, por lo que Aiko se sentía cómoda abriéndose a él. Bueno, de todos modos...
hay una persona que me interesa. Ya veo, debo decir que me gusta mucho este tipo de chismes. Sin embargo, esa es una expresión bastante sombría para alguien que habla de su enamoramiento. Bueno, hay muchos problemas con eso. Las relaciones entre profesor y alumno están prohibidas. Además, ya tiene a alguien que le gusta. Ya veo, así que el hombre que amas es tu profesor y ya está casado. Yo soy la profesora. Ah, sí, tienes 25, casi lo olvido, en verdad no deja de sorprenderme. Bueno, ¿es realmente un obstáculo tan insuperable? Seguramente todavía hay caminos abiertos para ti, por ejemplo, podrías esperar a que se gradúe y deje de ser tu estudiante. Un antiguo alumno sigue siendo un alumno. Ya veo, entonces quizás podrías dejar de ser profesora, Aiko Dono. Eso es lo único que nunca haré. La expresión de Aiko se volvió seria. Simón se sorprendió momentáneamente por la fuerza de su voz. Veo que te tomas muy en serio tu posición como educadora. Creo que ahora entiendo por qué es un asunto tan grave para ti. Aiko Dono, ¿qué significa exactamente para ti ser profesora? Simón respondió con una mirada tan seria como la de Aiko. Podía darse cuenta de que era algo más que mera curiosidad lo que lo estaba impulsando. Después de un momento de vacilación, Aiko enderezó su espalda y contestó cuidadosamente, asegurándose de elegir bien sus palabras. Cuando yo era estudiante, había un profesor que me enseñó algo muy importante. Era un maestro estricto y anticuado que casi nunca sonreía. La mayoría de los compañeros de Aiko lo odiaban, se estaba haciendo viejo y muchos de ellos le decían a la cara que deseaban que ya se hubiera retirado. A decir verdad, Aiko tampoco le tenía mucho cariño al principio. Crecí en un pueblo realmente rural, donde las familias establecidas eran como celebridades y tenían mucho poder en la política de la ciudad. Y una vez, uno de los hijos de la familia más grande violó la ley. Había sido un niño problemático famoso en su pequeña comunidad, el tipo de chico que usaba su estatus para intimidar a otros. Un día había robado de una tienda cercana, probablemente lo había hecho por puro capricho, pero lo que había robado era una bicicleta de montaña de alta gama. Mientras la montaba, vio a Aiko y se le ocurrió una idea. Escondió la bicicleta en el cobertizo de mi familia, probablemente pensó que solo estaba haciendo una broma. ¿Por qué escogió tu casa específicamente, Aiko Dono? Bueno, yo era una de esas niñas de buenos zapatos, del tipo que siempre sigue las reglas y regaña a la gente cuando hace algo malo. Aiko había sido una presidenta de clase estereotipada, siempre les daba sermones a los chicos sobre jugar demasiado, y cuando ellos le respondían decía, yo no soy la equivocada aquí. No era de extrañar que todos los adolescentes le encontraran una mojigata engreída. Pero a pesar de las intenciones de ese chico, el robo era un robo. Cuando el empleado de la tienda descubrió que su bicicleta había desaparecido, presentó una denuncia. Y cuando la policía encontró la bicicleta en tu cobertizo, sospecharon que tú eras la ladrona. Sí, por supuesto, no tenía ningún motivo plausible para robar esa bicicleta. Yo era demasiado pequeña para montarla. Aún así, la policía dijo que yo tenía que ser la culpable. Puedo ver hacia dónde va esto. Los padres de ese chico deben haber sobornado a la policía, ¿verdad? Así es, no importa cuántas veces les dije que era inocente, la gente no me creía. Por supuesto, mi familia y mis amigos lo hicieron, pero... bueno, los rumores se propagan rápido en un pueblo tan pequeño. Al día siguiente de ser arrestada, la gente del pueblo me trataba como si fuera una criminal. Era posible que realmente no lo hubieran creído culpable, especialmente los profesores de Aiko que la conocían bien. Sin embargo, todos se dieron a la presión social y la despreciaron junto con el resto. Sabían que si hablaban serían los siguientes a ser rechazados, y como les asustaba esa idea, fingían no darse cuenta de nada. Los profesores que siempre habían tratado a Aiko con amabilidad ahora actuaban como si realmente fuera una criminal. Y fue solo ese viejo maestro quien me escuchó. Cuando escuchó mi versión de la historia se enojó más de lo que yo lo había visto, no conmigo, sino con la policía. Los compañeros de clase de Aiko, sus maestros, incluso sus vecinos no le habían creído, pero el maestro que todos los demás odiaban, sí lo hizo. Fue gracias a todo su arduo trabajo que mi nombre fue finalmente limpiado, pero a cambio... El maestro de Aiko se ganó la ira de la familia más influyente de la ciudad y se vio obligado a marcharse del pueblo. Así que arriesgó su sustento para proteger a una de sus alumnas. Suena como un hombre verdaderamente honorable. Sí, él es alguien a quien respeto desde el fondo de mi corazón.
Aiko le dio a Simón una sonrisa de orgullo. Fue gracias a ese profesor que decidió convertirse en una profesora que siempre estaría ahí para sus alumnos, una profesora que nunca los abandonaría sin importar lo que hicieran. Por eso nunca dejaré de ser profesora. Simón murmuró, ya veo, y asintió comprensivamente. Su devoción por su causa era absoluta. Sin embargo, la vida nunca hizo que perseguir los sueños fuera fácil. Desde que llegó a este mundo, la determinación de Aiko había sido constantemente puesta a prueba. Había empezado a albergar sentimientos que sabía que estaban prohibidos y había tenido los fundamentos de sus creencias destrozados una y otra vez. Después de numerosos fracasos, Aiko se había visto obligada a aceptar que no siempre era posible mantener sus ideales. Cualquier otra persona habría comprometido o renunciado a sus objetivos. Sin embargo, Aiko no podía hacer eso. Su orgullo como profesora no se lo permitía. Ella continuaría siendo un modelo para sus estudiantes o moriría en el intento. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía renunciar a sus sentimientos tabú por Hajime. Fue una contradicción que rompió su identidad. Esa fue una historia muy interesante, sin embargo, debo decirlo, Aiko Dono, tienes una personalidad muy molesta. Disculpa, quiero decir, sé que puedo ser un poco molesta a veces, pero... A pesar de sus duras palabras, la expresión de Simón seguía siendo suave. Escuchar la historia de ella le había ayudado a aclarar sus propios pensamientos. Él le dio las gracias en su interior mientras observaba su reacción nerviosa. Bueno, si no puedes renunciar a ser profesora, entonces supongo que la única solución sería renunciar a tus sentimientos. Pero si eso fuera algo que pudieras hacer fácilmente, no te preocuparías tanto. Ese es exactamente el problema. Se supone que soy profesora, así que no puedo pensar cosas así. Al ver cómo Aiko se reprendía, Simón puso una mano sobre su hombro y le habló. Mira, no importa la situación, todo el mundo tiene solo dos opciones, dar la vuelta o empujar hacia adelante. Tanto su comportamiento como su tono de voz habían cambiado. Aiko recobró el sentido y se giró hacia él. Los ojos verdes como el jade de Simón miraron profundamente a los suyos. Hasta ahora parecía un anciano senil, pero ahora parecía un sabio sensato. Si regresas, es probable que te arrepientas de muchas cosas, pero también serás capaz de preservar la identidad que has construido. Si sigues adelante, tus deseos pueden ser concedidos, pero la imagen de la profesora ideal que tanto tiempo has estado luchando por convertirte puede ser mancillada para siempre y por tus propias manos nada menos. Además, es posible que el chico que amas ni siquiera te devuelva tus sentimientos y simplemente te encuentre una molestia. Simón sonrió un poco para quitarle el aguijón a sus palabras. Aiko se sentó allí en silencio esperando a que acabara. Elegir entre tu orgullo y tus deseos no es algo fácil. Es difícil incluso compararlos. No sería capaz de decirte qué opción es la correcta, pero finalmente has encontrado algo que realmente deseas. Creo que sería demasiado cruel abandonar ese deseo recién nacido antes de que haya tenido tiempo de crecer, Aiko Dono. ¿Por qué no ver a dónde te lleva a abrazarlo? ¿Abrazarlo? Aiko miró hacia abajo y consideró las palabras de Simón. El silencio se extendió mientras Aiko discutía consigo misma, y después de lo que parecían ser horas, se giró de nuevo hacia Simón, con una refrescante sonrisa en su rostro. Bueno, esa es una forma maravillosa de decirlo, aunque creo que el camino que me has aconsejado que tome será espinoso. ¿Hay algún camino verdaderamente desprovisto de espinas? E incluso si lo hubiera, ¿hay algún valor en seguir ese camino? Supongo que es verdad, por lo menos estoy de acuerdo en que no estaría bien cortar estos sentimientos. Supongo que trataré de ver las cosas bajo una luz más positiva. Bien, bien. Los sentimientos por sí mismos no son ni buenos ni malos. Rezo para que agarres un futuro elegido por tu propia voluntad. Muchas gracias. Simón volvió a su habitual personalidad de anciano de buen carácter y pasó más tiempo charlando con Aiko. Una vez que la conversación llegó a su fin, regresó al salón del trono para decirle a la reina su decisión. La reina le agradeció por haber hecho una elección tan difícil, y los dos en privado discutieron qué dirección tomaría la Santa Iglesia para seguir adelante. Al salir de la habitación privada de la reina, Simón escuchó a su nieta llamarlo. Abuelo, a juzgar por tu expresión, supongo que tomaste el puesto. ¿Por qué? Parecía que había estado esperando a que terminara, por lo que parece había superado el shock inicial de oír de hablar de la traición de los dioses. Su mirada no vaciló al mirar a su abuelo. Independientemente de lo que Hit pueda o no ser, esto es algo que la gente necesita. Además, quiero ayudar a los apóstoles de este reino. No, los niños que fueron convocados a este mundo más bien. Puede que Simón haya huido en el momento en que llegó a la capital, pero no fue porque quisiera jugar.
En vez de eso, necesitaba reunir información imparcial antes de tomar una decisión tan importante. Sybil también se dio cuenta de eso ahora y por eso frunció el ceño preocupada. Viendo lo conflictiva que era, Simón decidió contarle la leyenda que se había transmitido a través de la familia Leveleir. Sybil, ¿recuerdas cuando te dije que vine aquí por una vieja leyenda? Sí, por supuesto, dijiste que parte de la leyenda es algo que me cuentas todos los días. Ciertamente, es algo que solo se le dice al jefe actual de la familia Leveleir. Es un poco temprano, pero creo que es hora de decírtelo. ¿Por qué ahora? Sybil pensó para sí misma. Simón hizo un hechizo de insonorización y cantó. Los hijos de aquellos que se rebelaron viven fuertes mientras miran al cielo. La voluntad de Dios desciende sobre las alas de plata y envuelve a todos con su autoridad absoluta. Pero no te aferres a esta falsa libertad. Guarda tu silencio, esconde tus deseos y ten esperanza, porque un día aparecerá un héroe que una vez más levantará la bandera de la rebelión. Miren, escuchan y decidan por ustedes mismos, hijos de los que se rebelaron. Rezo para que llegue el momento de que puedan vivir libremente. Esas palabras resonaron en el corazón de Sylvie y ella se quedó callada. Era una leyenda que uno de nuestros antepasados nos dejó hace siglos. No, quizás sería mejor llamarlo profecía. Curiosamente, si algún miembro de la familia Leveleir lo oye, aunque sea una sola vez, nunca lo olvidará. Ciertamente, siento como si hubiera sido grabado en mi mente. ¿Qué significa exactamente? Aunque Sylvie no entendía del todo, podía sentir un sincero deseo de transmitir algo en ese versículo. Durante mucho tiempo no tenía ni idea hasta que la reina nos dijo la verdad sobre Heath. Sybil se quedó sin aliento, los escalofríos corrían por su columna vertebral. Ahora lo veo, así que eso es lo que el abuelo quiso decir con profecía, pensar que uno de nuestros antepasados de hace siglos había predicho tal cosa. Durante generaciones los jefes de la familia Leveleir han estado desconcertados sobre el significado de esta profecía. De hecho, la única razón por la que respondí a la citación de la princesa Liliana fue porque esperaba que pudiera arrojar luz sobre el significado de esas palabras, así que miré, escuché y decidí por mí mismo. Sybil tembló de miedo mientras el peso de siglos de historia ininterrumpida la bañaban. Me convertiré en el Papa para poder ayudar a la gente de este mundo a ser libre. La voz de Simón estaba respaldada por una voluntad tan firme que por un momento Sybil se preguntó si realmente estaba hablando con su abuelo, pero al segundo siguiente inclinó la cabeza hacia ella como pidiéndole ayuda. Entonces, sin esperar una respuesta, siguió caminando. Sybil recogió en silencio su resolución y le siguió. Viendo que había elegido venir, Simón habló con calma. Ah, sí, hay una cosa más, es algo que acompaña a la leyenda. No estoy segura de poder tomar más revelaciones hoy. Ah, no es nada importante, solo que la familia Leveleir tiene un segundo apellido. ¿Lo tiene? ¿Quieres decir que no solo somos los Leveleir? Ciertamente, formalmente mi nombre completo sería Simón L.G. Leveleir. ¿L.G.? ¿Qué significan esas letras? Supongo que eso me convertiría a mí en Sybil L.G. Leveleir. La L representa a Liv, mientras que la G representa a Gruen. ¿Gruen? Así es, no podría decirte por qué son parte de nuestro apellido, pero supongo que en el pasado pudo haber existido un lugar llamado Liv. Sybil lo consideró durante unos segundos. ¿Cómo es que el nombre de nuestra familia fue tomado del desierto de todos los lugares? Y bueno, gente, eso ha sido el epílogo y el capítulo extra del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Pues muchas cosas nos han dejado estas dos partes. Como vimos, el extra en la última parte nos muestra que aún existen descendientes de los libertadores, en este caso de Nice Gruen, el creador del laberinto del volcán y que podía usar la magia antigua espacial. En este extra también pudimos conocer más a los personajes de Yuka Sonobe y la profe Aiko, más a la última, ya que conocimos algo de su pasado, así como la motivación que la llevó a convertirse en profesora y, obvio, el conflicto que tiene por haberse enamorado de uno de sus alumnos. Pero sin duda lo más importante fue lo que nos contó el epílogo, porque nos muestra que tanto el dios de los humanos como el de los demonios sí trabajan juntos, ya que ambos comandan sobre los mismos apóstoles. Y ya que hablo de los apóstoles, tal como Hajime pensaba, la próxima vez mandarían un ejército contra él. Es cierto que 500 no es un número muy grande para un ejército, pero recordar que a Hajime le costó bastante una sola. Y otro detalle importante de este epílogo fue la última línea que menciona que el señor demonio y Yue tienen cierto parecido físico.
Entonces, gente, espero que de verdad les haya gustado el relato y esta parte de la historia. Si fue así, apóyame dejando tu me gusta, comenta qué te pareció el epílogo y el extra, también suscríbete al canal si aún no lo estás. Para el próximo video les traeré algunas historias bonus para así dar por finalizado este volumen 7. Entonces, mi gente, eso ha sido todo por ahora. El Lector JC se despide. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Entonces, sin más que decir, saludos a todos y adiós.